Hola. Hola, buenos días, buenas tardes. Estamos en un nuevo encuentro del ciclo de charlas con IADEF en la ciudad de Trelew, donde lo hemos planificado y lo hemos organizado desde la sede IADEF Mar del Plata y junto a asociados de la ciudad de Trelew. Especialmente nos queremos dirigir a toda la comunidad que nos siguen y nos acompañan en ambas localidades, como en la zona y en todo el país, porque estamos también compartiendo este evento por el Facebook Live. En la jornada de hoy vamos a compartir un conversatorio, una conversación muy interesante con dos expertos, dos profesionales con una trayectoria muy rica en el área de los recursos humanos, y por eso hemos elegido el temario de hoy, que es trabajo con familiares en las empresas de familia. Quiero presentar a una de las expositoras, que es Paola Anaí Fernández. Ella es técnica superior en recursos humanos. También es coach personal, ejecutivo y organizacional. Tiene amplísima trayectoria en recursos humanos, ha trabajado en muchísimos proyectos de mucha envergadura y con empresas de nombres reconocidos, y además incansable aprendiz, siempre en formación continua, y está próximamente por licenciarse también en recursos humanos. Nos acompañará también en este diálogo de hoy Jorge Terreu. Jorge es contador público y durante toda su carrera también se ha estado especializando en la gestión del capital humano, ¿no? Él también tiene un MBA con la especialidad de Administración de Negocios y Dirección Estratégica y Administrativa de los Recursos Humanos. Jorge es miembro de la comisión directiva de ADRA, la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina, con alcance también federal y de todo el país. Ambos estamos orgullosos de que pertenezcan al IADEF y son asociados muy activos y siempre muy comprometidos con todas las empresas familiares. Quiero compartir con la audiencia que hoy nos está acompañando cómo vamos a hacer la dinámica o el espacio este de encuentro. Vamos a tener entre ambos expositores una conversación. Ellos van a desarrollar un temario que han seleccionado temas para conversar en relación al eje temático de trabajo de familiares. Lo que sí recomendamos es que los asistentes, los participantes, nos hagan preguntas en el apartado de preguntas y respuestas que vamos a estar recibiendo, y vamos a moderarlas 15 minutos antes del cierre de nuestro encuentro. Y por último, comentar, ¿no? Nuestro objetivo es sensibilizar. Vamos a utilizar unas píldoras de video, unos videos muy cortitos que van a ser disparador de los temas que queremos abordar. Vamos a proporcionar un conocimiento de la mejor gestión, o para que los asistentes puedan conocer sobre prácticas que son idóneas y recomendables a tener en cuenta en la gestión de la relación entre empresa, familia y propiedad. Y la idea es tomar conciencia y generar realmente respuestas a inquietudes que muchas veces nos planteamos. Las líneas de nuestro temario de hoy van a estar en relación con la visión y el valor del trabajo, la incorporación de familiares en el trabajo de la empresa familiar, roles, responsabilidades, manejo del dinero, que también es un tema delicado, y desarrollo del miembro de la familia que trabaja en la empresa. Bueno, dejando de compartir la pantalla, dejo a Jorge y a Paola en conversación. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar. Un placer, Paola, compartir contigo este espacio, y un agradecimiento especial a Natalia Christensen como presidente del Instituto Argentino de la Empresa Familiar para brindarnos esta oportunidad de poder conversar no solamente entre nosotros, sino que también convocarlos a todos los que están del otro lado de la pantalla, como se decía antiguamente, a que nos consulten sus inquietudes, porque en realidad el objetivo de esta
este espacio no es que sea una charla académica. Imagínense la cantidad de aristas que podemos hablar acerca de las empresas familiares, sino que sean disparadores para que ustedes puedan ir también preguntando y puedan sacándose sus dudas, seguramente relacionando cosas que le están pasando a sus propias empresas, y de esa forma, bueno, tratar de nuestro punto de vista, de nuestra experiencia y conocimiento, generar algún tipo de respuesta que les pueda servir y abrir las puertas para realizar una mejor gestión de sus empresas familiares, ¿no? Así que, antes de entrar con los temas, si te parece, Paola, vamos a entrar un poquito en calor, digamos. Vamos a hablar y hacer un poquito de historia en cuanto a este tema de las empresas familiares. ¿Usted tiene idea cuándo comenzó a tratarse, digamos, académicamente? Bueno, allá por los años 50 en Europa comenzó a tratarse esto como un fenómeno que ya era motivo de consideración con respecto a la importancia que había que darle. Eso se trasladó en los años 60 a Estados Unidos, donde comenzaron a aparecer algunos artículos, y la primera cátedra universitaria de las empresas familiares como tal tuvo lugar allá por los años 80, y a partir de ahí, hoy en día, son materias y cátedras que están presentes en muchas universidades del mundo. Y ustedes dirán, ¿por qué esta importancia? Porque en muchos de los países, o la gran mayoría de los países, se repite lo mismo que sucede en la Argentina. El 90% de la cantidad de empresas que existen en el mercado son familiares. En el caso de nuestro país, más del 70 o el 80% del PBI está basado en la gestión y en el producido de las empresas familiares. Pero también hay que tener en cuenta, y por qué es objeto de estudio, porque el 70% no sobrevive a una tercera generación. Entonces hay que tomar el tema con mucha propiedad y con mucha seriedad, si que queremos responder algunas preguntas, ¿no? Y lo primero que podemos decir es que toda empresa, y esto no escapa a las empresas familiares, tiene una visión, que es lo que los norteamericanos hablan del common dream, ¿no? Del sueño en común, que son las que de alguna manera es el disparador para que la empresa tenga su razón de ser. Después tenemos que tener en claro cuál es la misión de la empresa, o sea, cuál es la razón de ser de esa empresa. Y ahí entra a jugar algo que ya comienza a caracterizar a las empresas familiares y que tiene que ver con que esa razón de ser nace en el seno de la familia. No está impuesto por ningún consultor, está parte de la base de la familia misma. Y ahí comenzamos el tránsito hacia hacia la vida de la empresa familiar. Esta empresa familiar tiene, académicamente hablando, como 3 subsistemas que conviven en sí mismos. Imaginemos 3 círculos que de alguna manera se tocan entre sí, y cada uno de ellos está representado, en un caso, por lo que es la propiedad de la empresa familiar en sí misma. Por otro lado, la familia como órgano constitutivo, y por otro lado la empresa como un ente, ¿no? Como organización social. En el entrecruzamiento de estos 3 círculos hallamos muchos puntos en común, y fuera de ellos tenemos características propias, que cada uno de esos elementos son propios de ser abordados y responden a un estudio específico. A modo de cerrar esta introducción, pensemos que cuando hablamos de empresas familiares, no solamente la tenemos que ligar a un tema de dimensión. Fíjense ustedes que Walmart, que es una de las empresas más grandes del mundo, siempre tuvo un sesgo familiar y se manejó como tal. Podemos pensar en otras empresas que nunca persiguieron este objeto, como Microsoft, por ejemplo, o Apple, pero yendo a empresas más conocidas en nuestro ámbito, McCain es una empresa internacional pero familiar, Johnson & Johnson, y bueno, sin ir más lejos, muchas empresas argentinas que son consideradas
desde el punto de vista de su volumen, podemos hablar de Techin también, tiene una impronta familiar. Entonces, esto a modo nada más que de ejemplo. Y la última reflexión es, ¿ustedes saben o se imaginan cuál es la diferencia entre una empresa familiar exitosa de una empresa familiar que no es exitosa, no resulta exitosa? Siempre las empresas están atravesadas por los conflictos, ¿verdad? En toda organización humana es naturaleza del ser humano ante la oposición de intereses que existe el conflicto. ¿Por qué digo esto? Porque la diferencia entre las empresas familiares exitosas y las no exitosas no es la ausencia de conflicto, como muchas veces podríamos pensar, sino que significa que está arreglado y está de alguna manera previsto cómo es el manejo de esos conflictos, de qué manera presentado el conflicto debemos resolverlo. Bueno, esta cosa que podría parecer, o este elemento que podría parecer a simple vista como menor, es el elemento que diferencia una empresa familiar exitosa de la no exitosa. Pero bueno, no quiero abarcar mucho tiempo con estas consideraciones y te paso la posta, Paola, desde Trelew. Gracias. Sí, no, re interesante todo el marco que hiciste como para calentar motores, está muy bien. Bueno, yo le doy la bienvenida a todos los que están participando, soy de Trelew, estoy recontenta de estar participando hoy de este webinar, agradecerles también a las autoridades de IADEF, y bueno, ¿qué te parece si para comenzar le pedimos a Natalia que nos comparta un videíto como disparador de uno de los temas que vamos a estar viendo hoy, que es uno de los más candentes, que tiene que ver con esto de el trabajo con familiares en las empresas familiares. Así que Natalia, si nos compartís el videito. ¿Inglés? ¿Estudios terciarios? No. ¿Inglés? Lo básico. Hello, bye. ¿Manejo de planilla de cálculo? No. 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 ¿Alguna experiencia laboral? No, tampoco. Bien. Gracias, pa. Bueno. Bueno, acá veíamos, ¿no?, cómo estaba contratado el muchacho sin tener mucho mérito, ¿no? Pero esto claramente es uno de los dilemas con los que se encuentran las empresas familiares, ¿no?, a lo largo de toda su carrera, y esto de contratar personal familiar o no, de permitirles intervenir incluso en las decisiones o no, ¿no? Pero sabemos que es común en las empresas familiares, porque justamente para que sean empresas familiares, ¿no?, que intervengan sobrinos, hijos, cuñados, ¿no?, y que se les dé lugar dentro de lo que es la actividad del día a día, digamos, dentro de las empresas, y que puedan ocupar puestos, y que puedan hacer carrera, ¿no? Es como la posibilidad que tienen, o la ventaja que tienen muchos integrantes de las familias. Acá veíamos como de qué manera tan sencilla entraba, como que parecía que era muy fácil, ¿no? Sin respetar lo que sabemos dentro de lo que es el área de recursos humanos. Por ahí hay un proceso que hay que respetar dentro de lo que es la incorporación de personal dentro de una empresa, y por suerte las empresas familiares ahora en la actualidad han evolucionado un montón y le han dado lugar a este instrumento, a este servicio que muchas veces brindamos nosotros los consultores de empresas. Yo, gracias a Dios, trabajo con varias empresas familiares acá en la zona, donde bueno, soy testigo de cómo se respetan todos estos pasos que son importantes para hacer una buena selección, para poder cubrir puestos y tareas que son claves dentro de la empresa. Y entonces no es tan así como veíamos en el video, ¿no? Todo lo que requiere
una persona al incorporarse dentro de un puesto, la descripción del puesto, el perfil de la persona, acudir a un reclutamiento de personal idóneo, ¿no? Toda la evaluación de los candidatos, la prueba de selección, la entrevista, tantos pasos que se requieren en el proceso de selección para que finalmente se pueda dar con la persona adecuada, ¿no? Y yo pensaba que puede ser un familiar, no necesariamente tiene que ser una persona externa, ¿no? Por ahí, pero poder darle lugar también a que los familiares, tanto familiares como no familiares, candidatos externos, todos, ¿no?, sean parte de este proceso de selección que finalmente va a ser en beneficio de las empresas, porque respetar, como decíamos, tantas empresas que le están dando lugar y que han evolucionado y que permiten respetar todos estos pasos que son importantes y que se proponen dentro del área de recursos humanos, permiten tantos beneficios también dentro de las empresas, ¿no? Tener bien definidos los puestos de trabajo, les hará disponer también de un conocimiento más preciso de cómo está conformado todo su plantel, cómo se conforma el área de recursos humanos, mejorar todos los aspectos internos, los procesos que se dan dentro de una empresa familiar, les hará conocer también todas las cuestiones técnicas o no técnicas que requiere la empresa, toda información que va a ser muy valiosa para el área, digamos, de recursos humanos, pero también para todas las demás áreas que hacen a las empresas, ¿no? ¿Verdad? Mirá, tocando este tema del proceso de selección, de incorporación de personal, aprovecho para pasar un avisito. Si alguno se siente identificado con alguna de estas situaciones o quiere opinar, está de acuerdo o no, puede hacerlo a través del chat y lo vamos conversando entre todos. Decía, muchas veces en las empresas y en las empresas familiares se pone mucho hincapié en la inversión de tiempo y de recursos para alcanzar sus objetivos. Bien es sabido que el principal capital que tiene una organización en general es su capital humano. Y a veces ocurre lo que veíamos en el video. Entonces, qué importante destinar recursos en materia de tiempo, en materia de otorgarle a ese proceso la importancia que tiene, porque va a ser el que nos va a arreglar después la futura gestión de la empresa, lo que va a marcar la diferencia con la competencia. Entonces, cuando bien decía Paola, consideramos la incorporación de un familiar, tenemos que tener en cuenta lo que conocemos como meritocracia. O sea, ¿cuál es el mérito para poder ocupar ese lugar? Tampoco nos tenemos que ir al otro extremo, decir, bueno, como lleva el apellido del fundador o del organizador de la empresa o es miembro de la familia, queda excluido de la posibilidad de participar. No, de ninguna manera. Hay que tomarlo en cuenta también. Pero es una condición que no debería ser ni suficiente ni necesaria. Es una condición más el hecho de que sea personal. Que sea miembro de la familia, pero no por eso lo tenemos que excluir, ni tampoco tomar por portación de apellido, ¿no? De a poquito, si logramos concientizar este proceso, esta forma de actuar, y lo vamos llevando, ¿no, Paola?, a los distintos niveles de la organización, nos encontramos que casi sin querer vamos a ir alcanzando los logros para llegar y cumplir esa misión y esa visión que decíamos al principio. Claro, claro. No, te decía que, de hecho, los expertos, los consultores, los que trabajan el día a día con empresas familiares, aconsejan que la incorporación de familiares en las empresas por ahí no sea de manera tan directa, ¿no? Que por ahí si aquellos candidatos, aquellos miembros de la familia que quieren ser parte de la empresa, ¿no? Porque también hay que evaluar eso, si quieren ser parte o no, porque por ahí muchos quieren hacer carrera fuera de la empresa. Pero los expertos aconsejan por ahí que estos familiares o hagan su experiencia fuera en otra empresa familiar o en otra empresa de otro tipo,
y una vez que han adquirido experiencia, que han adquirido un poco más de desarrollo y capacitación, poder integrarse, digamos, a la empresa y empezar, digamos, a hacer carrera o por ahí a adquirir posiciones un poco más importantes, ¿no? Y esto, ¿por qué un poco lo aconsejan? Porque es una manera también de hacer mérito, como decías vos, de ganar el respeto, ganar la conquista, el reconocimiento social y el reconocimiento sobre todo de las demás personas que trabajan en la empresa, y no que, obtuve ese puesto porque, como decías vos, es hijo o es de la familia, sino también demostrar que obtuvo mérito, que hizo carrera, ¿no? y que posee las competencias, las habilidades, el conocimiento para ocupar ese puesto, ¿no? Entonces, por eso me parece que es esto de importante, esto de no elegir a dedo y que también cuidar esto, ¿no? Dentro de las empresas, como ahora decíamos que estamos conversando, reflexionando, ¿no? Y hay muchos integrantes de empresas familiares que deben tener empleados, seguramente familiares, y está bueno, ¿no? Porque obviamente en las empresas familiares el tema de contratar parientes es como lo más lógico, ¿no? Porque está conformada de familiares. Pero cuidar todos estos detalles que hacen al entorno, al día a día, ¿no? Y que por ahí disparan en otros conflictos, en otras cuestiones a futuro con los integrantes de las empresas que no son familiares también, ¿no? Esto que vos mencionás, está buenísimo que lo menciones porque conozco varios casos que han dado un salto de calidad a través de la implementación de esa, podríamos llamarlo estrategia, ¿no? Claro. De que alguien que quiere desarrollarse y que forma parte de la familia, primero haga sus primeras armas en otras organizaciones. Eso lo va a dotar de experiencia, lo va a dotar de una expertise, lo va a dotar de poder estar en contacto con otro mundo y después volcarlo a su propia organización. Así que podemos hablar de una estrategia. Conozco varios casos, pero hay que estar, la verdad, hay que estar consciente de esto para poder llevarlo a la práctica, porque aparecería mucho más fácil optar por un camino más corto, que es directamente ingresar a la empresa en forma directa, ¿no? sin haber pasado por esas experiencias. Pero lo importante de esto es preguntarnos qué tipo de empresa familiar queremos tener. Claro. Entonces, en la respuesta a esa pregunta, vamos a empezar a encontrar distintas alternativas. Porque, a ver, cuando estamos en presencia de una empresa familiar, se nos abre un mundo de posibilidades. ¿Y saben por qué? Porque a diferencia de otro tipo de organización, las empresas familiares están signadas por el sentimiento. ¿Por qué? Porque quien es familiar y a su vez forma parte de la empresa, seguramente la va a dotar de una gran dosis de pasión y de amor a lo que hace. Entonces es una ventaja comparativa frente a otro tipo de organización que no necesariamente es familiar, ¿no? Claro, aparte que se da también que, por ejemplo, en las empresas familiares, o sea, sabemos de estas ventajas que tienen las nuevas generaciones o los mismos familiares, pero puede pasar que para un miembro sea una gran oportunidad ser parte de esa tarea designada o de esa participación y lo viva así. Y bueno, y se puede incorporar a la empresa, pueda tener un rol, incorporarse a la rutina laboral de todos los días, pero también sabemos que por ahí pasa que para otros miembros o para otros participantes por ahí no es lo mejor o no es lo que quieren. Por ahí desean hacer carrera por fuera de la empresa y a veces por ahí aceptan por una cuestión de compromiso, no porque realmente tengan, digamos, por no decir no, y sin tomar la responsabilidad que implica ser parte de ese puesto, y bueno, por ahí para esa persona puede tornarse por ahí difícil, está cumpliendo una tarea, pero medio a presión, porque su objetivo está puesto en otro lugar, o tal vez por ahí la persona ya hizo unas prácticas en la empresa y tuvo una mala experiencia, entonces
se quiere ir, ¿no? Por ahí, porque sabemos que las empresas familiares, en una empresa familiar convergen muchos tipos de climas, como decías vos, porque se mezclan mucho las emociones, entonces conflictos hay, ¿no? Hay diferencias, hay conflictos, hay desencuentros, entonces, bueno, no siempre, digamos, los familiares son los que intervienen en, digamos, en un determinado puesto. Ahí saltó una preguntita, no sé si después seguramente Natalia la va a apuntar. Y yo pensaba, por ejemplo, también hay un autor que se llama John Davis, que es un especialista en empresas familiares, y él decía que dentro de las claves que él ofrece para poder trabajar con familiares dentro de una empresa, y esto que estamos viendo de incorporar o no familiares, esto de atraer, desarrollar y retener a personas familiares y no familiares, poder también mirar afuera, ¿no? Y recurrir a aquellos profesionales que son idóneos, porque por ahí, inicialmente una empresa familiar empieza, ¿no?, con los que somos, pero después la empresa empieza a crecer, ¿no? Que es así, empieza a crecer, crece la empresa y crecen las dificultades, y en muchos casos está bueno esto de primero mirar, ¿no?, si dentro del plantel de la empresa hay una persona con capacidades, con habilidades, con capacidades comerciales como para hacer frente a ese crecimiento y a todas las responsabilidades que han venido con ese crecimiento. Y si no existe esa persona, bueno, poder decir, bueno, buscamos a una persona alternativa afuera, ¿no? Contratamos a un gerente, a un consultor, ¿no? Pero también dejar como esa posibilidad abierta que en definitiva va a repercutir en el crecimiento también de los objetivos que está queriendo alcanzar la empresa. Aprovecho para agradecer a Sonia desde Lincoln que nos está participando, y estaban mirando la pregunta o la reflexión de Sebastián en cuanto a que él está a cargo, es el gerente administrativo de una empresa familiar de educación, y decían que no hay proceso de selección, sino que se imponen, sobre todo en los roles administrativos. Bueno, un poco esto que estamos hablando. Puede pasar, claro, puede pasar. Yo hablaba de mi experiencia porque yo puedo dar fe que hay empresas familiares que sí hacen selección porque me contratan a mí. Claro. Entonces, conozco muchas empresas familiares que uno puede valorar eso, ¿no? Porque uno sabe que la gente que ingresa es totalmente ajena, externa a la familia. Lo cual, por eso decíamos al principio, lo cual nos muestra la evolución que ha tenido la empresa familiar, ¿no? Pero bueno, también se pueden dar los otros casos donde tal vez no hay selección porque los miembros están, digamos, con toda la polenta, las ganas, la motivación para aportar en la empresa, porque también pasa eso, ¿no? Y ingresan a cubrir una tarea para la cual no están preparados, pero también paralelamente se van preparando. Pasa eso, ¿no? Entonces también puede pasar, ¿no? Lo que dice Sebastián. Sebastián, con respecto a lo que vos nos manifestás, mirá, yo creo que es un gran desafío el poder dar lugar a explicitar esta problemática, y está en tu esfuerzo el hecho de poder demostrar y dar cabida a la importancia que tiene la incorporación del capital humano en función de los roles que deben cumplir, ¿no? Más allá, como hablábamos al principio, de los apellidos, y demostrar los beneficios que tiene un proceso de selección objetivo, con todos los pasos que ello requiere, sin discriminar al familiar, pero sí considerando otras alternativas. ¿Por qué? Porque en definitiva la que se va a ver beneficiada es la empresa misma, ¿no? Y cuando hablamos también, saliendo un poquito de este tema, y hablamos de lo que tiene que ver con la incorporación de familiares y de nuevas generaciones, también ahí tenemos un conflicto que tiene que ver con el choque de generaciones, o el enfrentamiento entre generaciones. No hay duda que todos quieren lo mejor para la empresa, difieren en la forma de llevar a cabo y de cómo hacerlo para hacerlo de la mejor manera posible, y cada uno tiene su propia visión. Entonces nos encontramos que el nuevo, que forma parte de la familia, viene con sus ideas, con su forma de hacer las cosas, ya sea porque pasó por
por alguna institución educativa, porque tiene sus propios pensamientos, y muchas veces choca contra la impronta del fundador que dice, miren esto, esto es gracias a mí, si es uno solo, a los fundadores, y se genera ahí una fuerte resistencia al cambio que muchas veces no da lugar a la incorporación de estas nuevas generaciones. Ahora vos sabés, Paola, que lo estamos viendo, asistiendo en estos últimos meses, diría, que si hay algo que el aislamiento y la pandemia facilitó es el aceleramiento y la integración entre las generaciones. Porque Claro. muchas veces el desarrollo de nuevos canales de comercialización hace que, por una cuestión de supervivencia y de necesidad, hubo que salir a desarrollarlo. Y quienes tomaron la posta en esto fueron las nuevas generaciones, que son las más amigas de la tecnología, de las nuevas formas, porque aparte la utilizan. Bueno, y llevar todo eso a su propia empresa, y a veces en tiempo récord, ¿no? Y que lo han hecho una cuestión de supervivencia. Bueno, entonces ahí encontramos una situación de crisis, digamos, pero que de alguna manera sirvió para que estas nuevas generaciones comenzaran a integrarse más rápidamente de lo pensado. Bien, ¿cómo seguimos, Paola? ¿Qué te parece? ¿Te parece que dejemos de lado un poquito el tema de selección? Mientras te escuchaba, pensaba también en algo que me interesaba tocar a mí. Estamos hablando, ¿no?, de los familiares, ¿no? También, pero no dejar afuera los no familiares, los empleados que también son parte de la empresa y que son, digamos, los testigos, o los que también nos están observando todo digamos, el diario, la actividad y lo que hace al hacer de las empresas de todos los días. Entonces acá me parece que es importante esto también de lo que decías vos, de dejar de lado los amiguismos, de que la persona haga méritos si realmente va a ocupar un puesto, porque están los empleados no familiares que muchas veces le ponen muchos que dejan muchos años trabajando y dejan todo en la empresa, y a veces no terminan, como por ahí puede pasar, si no hay, digamos, un buen plan de compensación, que también queríamos hablar sobre ese tema, un buen plan de selección de personal, como que parece que se frustran, ¿no?, en el camino, porque no ven una posibilidad de crecimiento, porque de pronto es incorporado un familiar, digamos, que no hizo mérito, que por ahí que no está calificado para cumplir determinado puesto, ¿no? Entonces, en esa situación también se ve como un poco de frustración el hecho de no tener posibilidad, después de dejar tanto tiempo, de ser promovido a una nueva posición, porque parece que todo queda en el entorno familiar. Entonces, todos estos temas que estamos hablando ahora, creo que son temas un poco para reflexionar, pensando siempre desde el lugar de crecimiento, ¿no? De esto de actualizarse, de crecer, de una empresa familiar que busca renovarse y incorporar nuevos instrumentos de evaluación, tanto para el personal, pero que hacen, digamos, a la mejora interna, a la estructura interna, a todos los procesos de la empresa, o sea que siempre van a ser beneficiosos. Y bueno, yo pensaba en los empleados estos que no son familia, pero que también cumplen un rol clave dentro de las empresas. En muchos casos cumplen puestos de dirección, donde han dejado muchos años, y cuando fallece el fundador de la empresa, no ocupa el lugar uno de los hijos, que por ahí no cumple, digamos, con todas las normas o cualidades o preparación. Entonces, pensaba también en estas personas que también cumplen una función importante dentro de las empresas. Pero podríamos ir hablando de los atributos que tienen las empresas familiares, ¿no? O sea, de todo lo que hace a la confianza, a saber separar lo personal de lo profesional. Algunas características a considerar dentro de las empresas familiares, y que no debemos perder de vista, hay algunas que tienen connotaciones
positivas y otras no tanto, ¿no? Como que hay que estar atentos para guardar, una reserva respecto de ellas. Por ejemplo, muchas empresas familiares tienen una falta de organización o de estructura interna. ¿Qué quiere decir? No me estoy refiriendo a la formalidad de tener un organigrama, ¿no? Como tal, pero sí a la definición de los roles que cada uno debe cumplir. Hablando de familiares trabajando en una empresa familiar, que es el tema que nos convoca, no cualquiera está capacitado para hacer cualquier cosa. Olvidémonos del proceso de selección, una vez que ya estamos dentro de la empresa. Entonces, por más buenas intenciones que existan, hay que determinar y estar muy atentos a las habilidades de cada uno, a las capacidades, más allá de las ganas, que también tiene, como hablamos al principio, un factor muy importante, el tema de poner el sentimiento. Y hay algo que tiene que ver con, y que subyace en todo lo que es la empresa familiar, que es el espíritu emprendedor, que esto siempre está presente, porque tiene que ver con el orgullo de pertenecer, ¿no? Este tema de la reputación de la empresa familiar, del apellido, de la familia. Pero bueno, esto no quiere decir que no pongamos a cada uno, que no ocupe cada uno el lugar que realmente le corresponde dentro de las distintas funciones y roles que tienen que cumplir. Entonces, ojo con esto, está muy atento, porque no cualquiera, llevémonos esto, está capacitado para hacer cualquier cosa. Claro, bueno, hablando de la estructura interna, me parece que algo clave dentro de las empresas familiares, pero no familiares también, es la comunicación efectiva, Bueno. ¿no? Que es clave, ¿no? Que haya una buena comunicación y que no se deje nada librado al azar. Una frase que anotaba acá de Bernard Shaw que dice, el mayor problema con la comunicación es la ilusión de que se ha logrado. Y muchas veces creen que todo entendieron el mensaje, o no, muchas veces por eso es re importante esto de tener un buen órgano de comunicación, de comunicación eficaz y efectiva, de manera que llegue a todas las personas, a todos los integrantes, lleguen claro el mensaje que se quiere decir, ¿no? Tener bien definido, digamos, los canales de comunicación, poder comunicar de manera concisa, concreta, y hablando de las nuevas generaciones, bueno, adecuar también el mensaje para la nueva generación, porque lo entienden de otra manera los chicos ahora el mensaje. Entonces, también es como una responsabilidad que tienen, digamos, los padres frente a los hijos, de cómo le bajan el mensaje, porque por ahí no lo entienden. O por ahí ellos en una reunión bajan lineamientos que creen que la gente más joven lo entendió y por ahí no pasó así, ¿no? Y entonces a partir de ahí, de la mala comunicación, todos los desfasajes y los problemas que se empiezan a generar internamente, ¿no? Bueno, no vamos a descubrir nada si decimos que la comunicación en general en cualquier organización es la principal fuente de discrepancias y de conflictos, ¿no? Por eso es tan importante gestionarla como vos decís. ¿Por qué? Ustedes saben que la comunicación es algo bidireccional, ¿no? Tenemos un emisor y un receptor. Entonces, el emisor, al emitir su mensaje, da por sentado que el receptor entendió lo mismo que quiso transmitir. Y ese es el principal error. ¿Saben de qué manera es la única forma en la cual nos podemos asegurar que la comunicación es efectiva? A través del feedback, de preguntarle al receptor, repetime lo que entendiste o decime lo que entendiste de lo que yo te estoy diciendo. Y de esa forma, escuchando y alineando el mensaje, que nos quedamos tranquilos que lo que quisimos decir es lo que realmente el otro entendió. Porque no sé, vamos a poner un porcentaje, pero en la gran mayoría de los casos esto no ocurre y damos por sentado de que el otro entendió lo que yo quise decir y él obviamente, el receptor entendió lo que pudo, lo que quiso o lo que entendió dentro de su propia estructura. Entonces, una buena manera, sencilla,
de mejorar las comunicaciones es esto, ¿no? La repregunta y el feedback, decirme, a ver, contame qué entendiste. Y no, ahí nos quedamos tranquilos. Imagínense en una organización donde, obviamente esto no se puede hacer con todo el mundo, cómo influye si la comunicación no es certera, no es clara, no es concreta, no es concisa, y no cumple con las funciones que debe cumplir. Así que buenísimo ese punto, a poner el acento en las empresas familiares, porque muchas veces la confianza que puede existir entre los miembros juega en contra, porque hay cierto grado de, digamos, de conocimiento y justamente de confianza que hace que no nos permitamos hacer este rechequeo o este feedback. Y ahí es donde comienzan a generarse graves problemas que después terminan siendo importantes problemas para la empresa. Bien. Ahora, ¿por qué no le pedimos a Natalia, por favor, si nos podés poner el video de retribución, ¿sí? Que es el que seguiría. Así compartimos. Mexicano, que a lo largo ¿Cortó? Un momento que voy a tratar de reconectarlo. Bueno. A lo largo de los años se ha convertido en un referente en el mundo de la industria de alimentación, ya que es la que mayor número de ventas mueve en el país y en América Latina. Don Lorenzo, su fundador, está prácticamente retirado. Se limita a supervisar las granjas de cría, que según él son el secreto del negocio. Sus dos hijos mayores, Mauricio y Salvador, han conseguido, no sin dificultades, que las cosas sigan adelante. Hace poco se incorporó Pedro, el hijo menor, tras acabar sus estudios de veterinaria y haber cursado una maestría en negocios internacionales. Desde su llegada, Pedro le ha dado la vuelta a la compañía, no solo en lo relativo a los costos de producción, sino a la presencia de la marca en el mercado nacional e internacional. Hasta este momento, todos han ganado el mismo salario. Sin embargo, para Pedro, ha llegado el momento de planificar el futuro y definir una política retributiva acorde a las aportaciones que cada quien hace en la empresa. Con esta finalidad, Pedro se reúne en secreto con su padre, exponiéndole su idea, y este le propone la posibilidad de resolver la cuestión con algún tipo de acuerdo confidencial entre ambos, que le garantice a Pedro un mayor nivel de ingresos. Sin darse cuenta, Mauricio se entera del acuerdo secreto y comienza a manifestar una posición abiertamente hostil contra su hermano y su padre, lo que causa un conflicto en la directiva de la empresa. El 30% de las empresas familiares no determina la remuneración de sus integrantes de acuerdo a su responsabilidad, experiencia y nivel académico. Si tú estás manejando... Estás muteada. Paola, estás sin audio. Tienes que poner el micro. No. Bueno, en este video se hace un poco referencia al tema que hablábamos al principio de la retribución, de la compensación, ¿no? Que es un tema, siempre que se habla de dinero, en cualquier ámbito es un tema sensible y complejo de hablar, ¿no? Porque en las empresas familiares, pero también en este caso, ¿no? Porque como que parece que en las empresas familiares más todavía parece que se complica hablar porque por ahí o se confunde o se acostumbra de que como somos familia, y entonces es un tema que por ahí no es necesario hablarlo, o por ahí porque para no generar conflicto, para que no haya desigualdades, ¿no? Entonces uno como que por ahí no lo toca al tema y todos trabajamos y parece que todos tenemos que ganar igual, aunque sin digamos, delimitar las responsabilidades, la dedicación, la disciplina, la calidad de trabajo que cada uno dé en la empresa. Por eso, el tema de determinar un plan de compensación, creo que va a permitir que este tipo de conflictos no se generen, ¿no? Y aquí aparecen dos disyuntivas, ¿no? ¿Por qué no evaluar el desempeño y por qué no pagarles de acuerdo a sus resultados y no en base a su apellido, ¿no? Así que el tema de la compensación me parece que es importante para que no se generen este tipo de
diferencias, problemas, y bueno, y si realmente las empresas familiares apuntan a que haya un crecimiento, a que hayan hijos, hayan sobrinos, colaboradores, familiares y no familiares, y que se interesen, digamos, y que se esfuercen porque la empresa crezca, creo que es necesario esto de establecer una regla de pagos, de ganancias, de compensación sobre lo que se espera, y también, en otro caso, también proponer planes, sino de carrera. Hay empresas familiares que tienen ya planes establecidos de profesionalización, donde van formando a los hijos, a los futuros digamos, protagonistas de la empresa, aquellas que pueden hacerlo, entonces no se encuentran con estos conflictos después de grande, ¿no? Pero lograr que sea equitativo, que sea algo equitativo para que no se generen después roces y tantos problemas y conflictos que se dan después con el tema de las ganancias. El tema de la retribución, como bien decías vos, es un tema sensible, a su vez antipático de tratar, y que muchas veces, por no hacerlo en forma explícita, termina, no sé si con la empresa, pero termina derivando en grandes conflictos entre los integrantes de la empresa y de la familia también. No voy a descubrir nada si digo que muchas empresas familiares, desde la caja común de la empresa, comienzan a pagarse gastos particulares, que el celular, que la luz, que los impuestos de la familia, de los inmuebles de cada uno de la familia, las tasas, los gastos, y resulta que no todos los consumos son iguales, que no todos los impuestos son iguales, porque las propiedades no son las mismas, que no todos los gustos son iguales y que no todos los gastos de tarjeta son iguales. Entonces ahí comienzan las rispideces que se ven potenciadas cuando esto comienzan a incorporarse nuevas generaciones y todo el mundo tiene esta práctica. Hace poco me tocó intervenir en una situación de esta naturaleza. Entonces, en un aspecto crítico ya de la situación y donde había hasta rotura prácticamente de la relación familiar, bueno, a ver, ¿cuál es mi consejo? Algo visto totalmente objetivo. Primero, explicitar qué función cumplía cada uno, que estaba claro, ¿no? No es lo mismo el gerente general de la empresa formando parte de la familia que un auxiliar administrativo. Entonces, digamos, vayamos al mercado. ¿Cuánto cuesta el puesto? No la persona. ¿Cuánto cuesta este puesto? ¿Cuánto está dispuesto a pagar la empresa si en lugar de Juan, que es miembro de la familia, tiene que contratar a Pedro, que es un profesional? O tiene que contratar un asistente administrativo que en lugar de ser miembro de la familia, lo tiene que salir a buscar al mercado laboral. Más allá que tanto uno como otro forma parte de, o son accionistas, o forman parte del capital, ¿no? de la empresa. Entonces, dirimido esto y me decían, pero eso no se puede hacer. Sí, por supuesto que se puede hacer. Hay que tener la convicción de hacerlo, la objetividad de hacerlo, y de esta manera le damos a transparencia. Entonces, ustedes quieren pagar los gastos de esta, porque no disponen de esta caja común, háganlo, pero comencemos a abrir una cuenta, en particular de cada uno, y después asignemos la función, la retribución a la función que están haciendo. Por un lado, entonces, estamos pagando la función. Cuando la empresa, pasado un periodo, determina sus utilidades, se determinan las participaciones, ahí sí, en función del capital aportado y la participación. Entonces, cada uno va a tener una retribución en función a su capital aportado y no al trabajo personal o a las horas dedicadas a la empresa. Y de esa manera se conjugan los gastos incurridos retribuyendo al sueldo, por llamarlo de alguna manera, la retribución del sueldo, o el carácter de dividendo cuando hay que repartir utilidades. Esto que les cuento, que parecía como algo muy loco de implementar, porque también implicaba sincerar y ordenar las cuentas de la empresa, hoy en día se está haciendo. Y no solamente cada uno sabe lo que percibe en carácter de la contribución que está haciendo, sino que también sirvió para que volvieran a pasar las fiestas juntos, para ser gráfico, ¿no? Y a recomponer. Después se puede discutir, negociar si el sueldo es más o menos, sí, pero no importa, pero ya lo estamos acotando y estamos tirando un manto de transparencia a la relación
que deben tener los integrantes de la familia con el dinero. Si no, esto a mediano plazo es un problema que se va complejizando y muy difícil de resolver. Entonces, retribuir no las personas, sino la función que cada una de ellas desempeña. Sobre todo si ponen su trabajo personal, independientemente del capital aportado. ¿Se entiende esto, Paola, que estamos hablando? Sí, bueno, esto de la compensación era, bueno, uno de los atributos que queríamos conversar y ahora no nos queda mucho tiempo y pensaba en saber separar lo personal también de lo profesional, es otra de las cuestiones que se da, o el tema de los favoritismos que a veces hay, y lo veíamos acá en el video, como el padre con un hijo tramaban cosas ocultas del otro hijo, ¿no? Entonces, esas son otras de las cosas que por ahí se dan dentro de las empresas familiares. Y a propósito de esto de saber separar lo personal de lo profesional, acá notaba un fragmento de una opinión de Antonio Quique Cabrales, que ya todos lo conocen quién es, cuando a él le preguntaron en una entrevista cuáles son sus sueños, cuáles eran los sueños que él tenía para su compañía. Él dijo, en 60 años imagino a la compañía más viva que nunca, cotizando en la bolsa y dirigida por alguien muy competente y tenaz. O sea, no dijo por alguno de mis hijos, por alguien muy competente y tenaz. Sin embargo, mi mayor orgullo no es el balance de la empresa. Tengo una mujer extraordinaria y 3 hijos hermosos, y eso no figura en el balance. ¿Cómo él, bueno, pudo separar, ¿no?, lo personal de lo laboral en tantos años? Y bueno, una empresa que figura al día de hoy, que creo que hoy sí están sus hijos al frente de Cabrales, ¿no? Sí, y han pasado cuanto menos 3 generaciones, tengo presente, y lo están haciendo de manera exitosa. En el ejemplo del video que vos mencionabas, y retrasando un minutito a eso, fíjense que no está mal la intención de don Lorenzo, el padre, de retribuir al hijo de una manera diferente porque fue el que lo hizo crecer. Y esto no implica que está traicionando a los que estuvieron con él mientras su otro hijo fue a capacitarse. Quizás lo que está mal es la forma y la instrumentación en la que lo hizo, a escondidas y sin que los demás se enteraran. Entonces, ahí el verdadero generador de conflicto es eso, ¿no? Porque si se hubiera sentado en una mesa a explicar las razones y a escuchar opiniones y a explicitar con hechos el por qué se tenían intenciones de tomar esa decisión, obviamente hubiera sido mucho más beneficioso y entendible que hacerlo a escondidas. Entonces, ahí tenemos un sesgo de favoritismo, pero por otro lado, tenemos una cuestión más objetiva en cuanto a la retribución por el aporte que cada uno está haciendo. Bien. Bueno, no sé si te parece ver si hay algún aporte, alguna pregunta dentro de la gente que está participando. Hola, sí, cómo no. ¿Qué tal? Bueno, felicitaciones, me encantó escucharlos. Sí, tenemos 3 comentarios. Nos preguntan Paola y Jorge, en sus experiencias de intervención en familias empresarias, estos temas relacionados con el trabajo con familiares en estas empresas, ¿han podido explicitarlos y formalizar su inclusión en el protocolo? ¿Han redactado acuerdos relacionados con la forma de comunicar y manejar los conflictos dentro del protocolo? Que consultan si ustedes pueden comentar algo respecto de eso. Yo puedo comentar que en mi experiencia, o sea, siempre sabemos que de la teoría a la práctica hay un abismo, así que lo que puedo decir es que mucho de lo que vemos en la teoría hay una resistencia, yo puedo decir, en las empresas que me ha tocado a mí ver esto de los cambios de generaciones, de hacer una selección como corresponde, a veces ahora, o sea, hay casos de éxito, hay casos que hoy decía que realmente hay empresas que lo están haciendo, pero hay algunas cuestiones que todavía a las empresas les falta porque hay una resistencia, porque por ahí todavía parece que son todos jóvenes, ¿no? Que parece que nunca va a llegar el fallecimiento del fundador, entonces como que todo transita como normal. Y bueno, creo que estos espacios, y desde el IADEF un poco lo que se hace es tratar de
reflexionar, ¿no? Y si hay cuestiones que hay que acompañar, asistir, ¿no? También en estos temas. No sé, Jorge, vos cómo ha sido tu experiencia. Sí, mira, sin duda que acá la madurez y la predisposición de los integrantes de la empresa familiar para resolver estos temas están. La posibilidad de poner en claro la manera de manejar y resolver los conflictos y dirimirlos siempre está disponible y se puede hacer. El tema de la comunicación yo creo que está más vinculado a los acuerdos previos de cómo se generan los canales de comunicación para poder para que realmente sea una buena comunicación. En mi experiencia todo parte de la voluntad consensuada que haya para explicitar todo lo que haya que explicitar, ya sea a través de un protocolo familiar o de las herramientas que en cada caso sean convenientes. Pero desde ya que sí, yo creo que esto es totalmente perfectible, que se pueden instrumentar las cuestiones para las cuales hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Claro. Había algo con A mí, respecto si a me Sonia. permiten, Jorge, Sí. si me permitís, voy a ampliar un poquito también a esta Sí. pregunta, con el permiso de ustedes. A ver, lo que sí quiero hacer mención es que, bueno, en la Argentina aún tenemos poca experiencia o la elaboración de los protocolos por parte de las familias empresarias no es habitual, ¿no? Realmente por eso desde nuestra asociación civil venimos constantemente construyendo esta cultura de empresa familiar, para que para las familias empresarias sea como algo que tiene que caer de maduro, ¿no? Organizarse y establecer las normas y las políticas de relación entre familia y empresa propiedad como un proceso de reflexión, de conversación y de acuerdo, y luego volcarlas a lo escrito de un protocolo. Respecto a la pregunta concreta que nos hacía Sonia, es si los protocolos se hacen a medida de cada caso, de cada familia empresaria, y en la mayoría de ellos se incorpora un capítulo que es trabajo, ¿no? Y está muy bien que tengamos en cuenta, cuando hablamos de protocolo y el capítulo de trabajo, las normas y los acuerdos de incorporación, de ascenso o de carrera, de definición también de la salida, no solamente de la entrada. ¿Qué pasa si un familiar realmente incumple con las normas éticas de la empresa familiar o incumple con el funcionar, con su rol, con lo que de alguna manera le está generando algún perjuicio a la empresa familiar, o tiene algún inconveniente o algún conflicto que puede llegar al ámbito legal por algún maltrato en relaciones laborales? O sea, hay toda una serie de cuestiones que la familia tiene que saber cómo actuaría si, qué pasaría si, ¿no? Entonces, son realmente situaciones que las familias muchas veces de antemano no se las pregunta, no se las plantea. Y por eso estamos haciendo también toda esta labor de sensibilización y de dar a conocer. ¿Qué pasaría si esta familia tiene que decidir la exclusión o la separación de un miembro de la familia del ámbito de trabajo? Porque, ¿cómo haríamos para que un tío despida a un sobrino? ¿No? Imaginémonos esa situación. No es solamente, o un hermano a otro hermano, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones hay que conversarlas, hay que trabajarlas previamente. También hay unas cuestiones que son estas de retribución. Hay muchos temas que si también van a estar participando en algunos órganos de gobierno, en el directorio, qué requerimientos se le van a pedir para participar en los órganos de gobierno, cómo vamos a remunerar con sueldo y con honorarios. O sea, hay cuestiones que hay que hablarlas y hay que plantearlas. Sí, perdón, Jorge. No. Querías comentar algo. Estaba escuchando. Completamente bueno. de acuerdo con eso. Sí. Y hay algo que ahí que planteaban muy bien en esta pregunta que es importante y me parece el manejo de conflictos. Creo que es un tema clave y por lo cual se argumenta y se fundamenta hacer un protocolo. Un protocolo que no tiene un capítulo, un artículo para que la familia resuelva las tensiones, los conflictos, digamos que ¿cuándo vamos a acudir a una mediación? ¿Cuáles van a ser nuestros métodos alternativos de resolución de los conflictos? Decidámonos, capacitémonos para poder elegir uno. Y si vamos a ir al arbitraje, hoy el Código Civil y Comercial le da potestad a las empresas a que puedan decidir si quieren ir a un árbitro privado.
Qué importante, ¿no? Y muchas familias no lo saben, que de repente, ante un conflicto determinado, pueden no necesariamente exponerse ante la justicia de ámbito público. Porque muchas de las cosas de las que estábamos hablando, ¿no? Esas es en el último video, ¿no? Que imaginémonos un caso en el que este último video de retribución, uno de los hermanos le manda una carta documento y se arma un escalado de conflictos, de fallos y de denuncias en las cuales hay malversación de fondos, esto, aquello, y se entona todo. Si eso lo podemos manejar en un ámbito de justicia privada, en un arbitraje, en un laudo que realmente nosotros podamos confiar en la metodología de justicia que nos pueda ofrecer este espacio. En esto quiero decir que nosotros en el Instituto Argentino de la Empresa Familiar trabajamos en esta línea. Desde el año 2013 tenemos un arbitraje, un registro de arbitraje para acompañar a las familias en estos temas, y en los protocolos de todos nuestros asociados, que son muchos profesionales que hacen protocolos, les decimos, usen esta cláusula. Es importantísimo, porque es la clave de todo lo que estamos hablando. Bueno, perdón que me extiendo, perdón, los dejo a ustedes. Muchísimas gracias. Acá Sonia nos decía si este tipo de empresas, que son mayoría en su región, le están refiriendo a las empresas agropecuarias, si tiene improntas particulares. La verdad que sí, Sonia. El tipo de actividad agropecuaria, los ciclos que generan también el giro de negocio, hace que se confunda muchas veces el tema de empresa con familia, en el manejo, sobre todo el manejo de los recursos. Se puede establecer, obviamente, como en cualquier empresa, pautas y condiciones para que esto se normalice, se objetivice, pero comparto con vos que es una de las actividades donde quizás sea más difícil llevar a cabo esta tarea. Estoy tratando de responder. Me gustaría saber qué más consideran importante tener en cuenta para definir sueldos más allá de la experiencia laboral o académica, nos dice Marina, responsabilidad y tareas que desempeñan. Mira, Marina, un consejo así, digamos, genérico, porque después hay que ver cada situación en particular, es olvidarnos que esas posiciones son ocupadas por miembros de la familia. Y si estamos hablando de cargos, ¿qué valor tiene eso en el mercado? Y reponer en función de eso. Eso es lo mejor que te podemos decir, independientemente de que después de terminado el resultado del negocio y de la actividad, se distribuyan los dividendos que corresponden en función del capital aportado. Pero en lo que refiere al trabajo personal, bueno, olvidarse que son miembros de la familia y hacer el ejercicio y la gimnasia de que son terceros. Y la pregunta es, ¿cuánto está dispuesta la empresa a pagar por esa función a un tercero? Y ahí vamos a ir encontrando respuestas. Acá también, si me permitís, Jorge, un poco para ampliar lo que comentabas con Marina, me parece que lo más destacado, que es lo que tratamos de compartir en la sesión de hoy, es que haya claridad, ¿no? Respecto de esas responsabilidades, respecto de esas funciones que se desempeñan, cuánto es el valor de mercado, y si nuestra empresa decide, por ser familiar, hacerle un plus, o que todos seamos conscientes de que en realidad se les considera un poco menos de lo que ofrecen en el mercado, porque en una transparencia del manejo del dinero que tenemos en nuestra familia empresaria, se compensa con otros dineros que se consideran en otro carácter. Lo que tenemos que tratar es de evitar las situaciones que nos presentábamos en el caso, ¿no? Así que bueno, en eso creo que fuimos muy explícitos. Uy, hay un montón de preguntas. Acá nos pregunta respecto a lo que sumó Natalia, sí, sería buenísimo este tipo de dinámica comunicacional, que las familias empresarias se apropien de la herramienta de diálogo. Desde la mediación conocemos este procedimiento como autocomposición de las partes y elaboren sus propios acuerdos. Hay una pregunta, un comentario, si quieren también, me parece que es muy importante que podamos decir algo los tres, que nos dice Diego, ¿cuál es la principal causa por la cual la mayoría de las empresas familiares no sobreviven a la tercera generación? Si quieren comentamos sobre esto. A mí me gustaría decirles algo. Sí.
Jorge, ¿querés empezar tú? Sí, cómo no. Mirá, la principal causa, yo creo que la clave está justamente en esto, no tener reglas de juego claras. Por más que estas reglas de juego sean o suenen a veces antipáticas. Y para mí tiene que ver esto con, repito, la objetivización de las situaciones. Cuando las cosas no se hablan, cuando hay transparencia, cuando a veces prevalece el padre sobre el hijo o el hermano mayor sobre el hermano menor, cuando se toman decisiones no consensuadas. También les puedo comentar casos al respecto, ¿no? Donde independientemente del dinero se toman decisiones del curso de la empresa porque el hermano mayor es el gerente y no consulta dentro del ámbito de decisión que corresponde a los propietarios que participan en el capital, el destino de ese capital, y se toman decisiones en forma unilateral. Obviamente que no estamos jugando intención, porque seguramente la intención es la mejor desde el punto de vista de esa persona, pero en realidad cuando estamos hablando de cuestiones estratégicas deberíamos convocar a un consejo de familia y ahí sí poder determinar cuáles son las decisiones de inversión, por ejemplo. Bueno, esto no ocurre. Y ahí es donde comienzan las rispideces o comienzan los silencios, que a veces son peor que las rispideces. Porque cuando ese silencio explota y se hace explícito, muchas veces no tenemos tiempo de reacomodar las situaciones. Entonces, claridad, transparencia en las cosas, independientemente de la importancia que haya que tratar, y dejando de lado las personalidades o las consideraciones acerca de las posiciones que ocupan, creo que la falta de manejo en este tipo de situaciones hacen que las empresas familiares naufraguen, independientemente de las cuestiones económicas o financieras. Sí, Paula, sí. No, coincido con lo que decía Jorge y después, bueno, para mí tiene que ver con esto del tránsito generacional, del tema de la sucesión, que por ahí se le resta importancia y no se hace con el tiempo anticipado. Entonces, bueno, es como que llega ese momento que es clave y no están preparados para para pasar a la tercera generación, ¿no? Sí, es un poco en línea a esto que último que planteas, que también coincido con Jorge, es que lo que está estudiado, por lo menos tenemos dos estadísticas en las cuales en una dice que el principal factor, casi con un 72% de causa por la cual no sobrevive, es por falta de un líder, ¿no? Falta de haber, que la familia empresaria realmente no prevé, ¿no? Ese líder genuino o legitimado por todo el grupo familiar, por los que trabajan, por los que no trabajan, por los que son socios que de alguna manera futuros herederos o herederos que no están en la gestión del día a día, ¿no? Esa falta de un liderazgo empresarial y un liderazgo familiar, que con el tiempo realmente no va a estar en la misma persona, es lo que conduce muchas veces a no sobrevivir. Y otra de las cosas que tienen que ver con esto que mencionábamos, que es otra de las estadísticas que habla de las causas de no supervivencia o de mortandad, tiene que ver con los conflictos, con la falta de intereses comunes, con que cada uno viene a plantear un poco este comentario, ¿no?, que nos hacía Sebastián, con ámbitos con deseos de poder y con que cada uno trae su propia agenda, ¿no? Trae su propia listita de intereses con los cuales se relaciona con la empresa. Y que esto al final con el tiempo, no es que se le pasará con el tiempo, no, con el tiempo lo que hacemos es esconder debajo de la alfombra, lo que hacemos es empeorar las cosas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es reconocer que lo lógico es que cuando la familia crece y el negocio pasa tiempo, lo que tenemos que trabajar son la diversidad y la complejidad, para evitar el crecimiento de los conflictos y maximizar los acuerdos, minimizar los riesgos y maximizar los acuerdos y el entendimiento, que es de lo que hoy estuvimos hablando. Muchas gracias. Muy bien.
Bueno, vamos cerrando. Si quieren, Jorge y Paola, les agradezco muchísimo en nombre de todo el equipo de IADEF y de la audiencia que nos está escuchando, que nos siguieron hasta ahora. Y la verdad que nos pasamos un poquito el tiempo, pero estaba muy rico nuestro debate. Así que agradezco mucho y les doy la palabra a cada uno para que hagan el cierre y nos despidamos. Muchas gracias. Bueno, yo quería terminar con una respuesta también que me gustó mucho de Cabrales, cuando le preguntaron si consultaba a especialistas, ¿no? A especialistas o a consultores externos. Él dijo esto: consultar con un especialista es como ir al médico. Todos los años me hago un chequeo físico y todos los años consulto con un especialista. Al crecer la familia y la empresa surgen problemas. Un día con un cuñado, otro día con un sobrino y otro día con un hijo. Siempre existen problemas con la familia y hay que recurrir a los especialistas. Así que bueno, te cedo a vos la palabra, pero un poco me gustó esta reflexión, y también animarlos, bueno, a si hay alguna cuestión que resolver dentro de la empresa, bueno, el IADEF cuenta con todos los profesionales también que pueden asistir, así es que bueno, Jorge, te cedo la palabra a vos. Bueno, gracias, Paola. No, a mí me gustaría nada más, como finalización de esto, es errores a tener en cuenta para no cometer, ¿no? Como si fuera un checklist de cuestiones para tratar de evitar y que son comunes. Primero es el síndrome del ADN, ¿no? El tema de que la cuestión del apellido no nos imponga el hecho de la soberbia de que no nos va a pasar o que con el apellido basta, digamos, ¿no? El hecho de esto dejar un poco de lado. Después, como otro aspecto, es no confundir los lazos de afectos con los lazos contractuales. Esto veníamos hablando a lo largo de la charla. También tener en cuenta de no respetar las reglas del mercado, porque si no respetamos las reglas del mercado, que es un error frecuente, corremos el riesgo de poner a la empresa familiar en riesgo. Por último, no retrasar la sucesión, algo de esto hablamos también. Estar conscientes desde el punto de vista de la organización, en qué momento corresponde organizar el proceso de sucesión, que es otro tema para otra charla. Pero bueno, por lo menos lo dejamos planteado. Y por último, desterrar el mito de que a nosotros no nos pasará, que también esto es propio de las empresas familiares. Así que con esto sencillamente... bueno, agradezco al IADEF, a Paola, a Natalia y fundamentalmente a todos los que estuvieron del otro lado por la paciencia y por la participación, que bueno, desde ya nos enriquece y desde este lugar tratamos de compartir, porque nadie tiene la verdad absoluta, sencillamente algún conocimiento, alguna experiencia para llevar adelante una mejor gestión y una mejor vida de nuestras empresas familiares. Sí, y a todos les hacemos llegar que esto, ¿no? Que el próximo 2 de septiembre, con toda la comunidad que viene compartiendo este ciclo de charlas, estaremos trabajando o por lo menos compartiendo una charla sobre ventajas competitivas. Hoy algo hablamos, ¿no? Y perder ventajas competitivas también es una causa de mortandad para no llegar a las terceras generaciones. Así que bueno, esperamos seguir difundiendo estos temas con ustedes, que ustedes también inviten a otros en el próximo webinar que va a ser el 2 de septiembre a las 5 de la tarde, y que también en septiembre y octubre empiezan muchos programas con universidades, con cámaras de comercio, que si estos temas se interesan, y si hoy hubo aquí personas que son no familiares, pero quieren recomendar estos temas a los miembros de la familia empresaria para que se preparen, bueno, nada, tienen toda la información para transmitirla, para compartirla y para que se acerquen. Muy bien lo que decía Paola, ¿no? Siempre es positivo tener acercarse a los profesionales para que les acompañen. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo encuentro y felicitaciones Paola y Jorge por la intervención de hoy. Adiós. Chao, chao. Saludos para todos. Gracias, igual.